Después de más de 2 años gestionando redes sociales en más de 10 sectores distintos y de haber crecido cuentas desde cero absoluto, hoy quiero compartirte lo que serían pues 10 tips, 10 píldoras que considero súper importantes y súper fundamentales y que tú mismo también deberías estar aplicando en todos tus contenidos. Obviamente todos estos consejos van a ir enfocados a crecer vuestra marca en redes sociales, poder aumentar las ventas a través también de las redes sociales y sobre todo posicionaros como el número 1 en vuestro sector. Da igual el sector que os dediquéis, esto que voy a explicar aplica para todos. Y no quiero que sea un vídeo de motivación, quiero que sea un vídeo de acciones concretas, de píldoras, de explicártelo lo más sencillo posible para que simplemente después de ver este vídeo puedas hacerte un listado de todo lo que has aprendido, punto por punto, y empieces a aplicarlo desde ya a tu marca. Todo esto que te voy a contar sale de mi propia experiencia y yo mismo he podido validar que esto que te estoy contando realmente funciona. Así que no nos vamos a liar más y vamos a empezar por la primera. El primer tip que quiero darte es que no intentes parecer que sabes mucho, hablando pues con tecnicismos o con un lenguaje que para ti es muy normal, pero seguramente que para la persona que te está viendo no va a entender nada. Es súper importante que en todos los contenidos que hagamos simplifiquemos al máximo lo que es el guión y lo que es la idea. Al final tenemos que tener varias cosas en cuenta aquí. Vamos a desglosarlo un poquito. Lo principal es que las personas entran a redes sociales simplemente para entretenerse. Por lo tanto, si les hacemos un vídeo súper educativo explicando 1000 cosas que seguramente que te gustaría explicarles, pero no es el momento o no es la manera correcta de hacerlo. Por lo tanto, tenemos que hacer un contenido que sea muy fácil de ver y sobre todo que no hablemos con ningún tipo de tecnicismos. O sea, tenemos que centrarnos siempre en que el vídeo lo pueda entender hasta un niño de 5 años. O sea, imagínate un poquito el nivel de vocabulario que deberías usar. Y no es porque lo diga yo, es porque la gran mayoría de personas seguramente no conozcan a qué te dedicas o no conozcan mucho más en profundidad qué es lo que haces. Es como si yo ahora, por ejemplo, en mis reels de Instagram me pongo a hablarte de que si la retención, que si el no sé qué, que si no sé cuánto. Seguramente que no lo entiendas. Entonces, para que te hagas un poco el ejemplo, si tú te dedicas al tema del fitness, pues no me digas un déficit calórico, porque seguramente a lo mejor no entiendo qué es lo que significa. Pero si me dices en cambio bajar de peso, pues es un término que explica más o menos lo mismo, pero es muchísimo más fácil de entender y muchas más personas van a poder seguir tu mensaje. Tip número 2. Prueba muchos formatos. Experimenta. Al final las redes sociales lo bueno que tienen es que no tenemos que pagar por publicar un vídeo. Por lo tanto, tenemos la libertad absoluta de poder empezar a publicar lo que nosotros queramos. Un problema que veo a muchísimas personas es que empiezan a crear contenido en Instagram, pero siempre usan el mismo formato. El formato pues que sería el más típico. Coger el móvil, ponerse así y empezar a hablar a cámara. O un poquito más profesional, se lo ponen en un trípode y empiezan a hablar a cámara. Que está bien, puede funcionar, dependiendo para qué vídeos lo usemos, encaja súper bien. Por ejemplo, este vídeo no tendría ningún tipo de sentido que lo hiciera de otra manera. Al final es mucha información. Obviamente no estamos en Instagram, estamos en YouTube, por lo tanto es un poco distinto el juego, pero tienes que empezar a probar nuevos formatos. Es decir, puedes empezar con formatos de entrevista, con formatos en POV, en primera persona. Prueba también nuevos ángulos de hablar de un mismo tema. No te estaques siempre en lo mismo, porque al final lo que va a pasar es que te vas a acabar frustrando y no vas a acabar creciendo. Entonces, prueba muchísimas cosas, sobre todo analiza bien cada una de esas acciones que tomas, para ver si realmente funcionan un poco mejor o un poco peor, y obviamente las que funcionen un poco mejor, continúa replicándolas, y las que no funcionen bien, directamente deja de hacerlas porque estarás perdiendo el tiempo. Vamos con el punto número 3. Escoge un único tema en el vídeo y resuélvelo, llévalo desde el inicio, desde el nivel 0 y lo resuelves hasta el final. ¿Por qué únicamente puedes hacer un tema por vídeo? Porque sobre todo en Instagram, lo primero que el formato de la duración de los vídeos debería ser entre 45 segundos y 1 minuto y 10 para que vaya bien ese vídeo y sea entretenido. Pero es que si encima, lo que te he dicho antes, tenemos que comprimir, que hacerlo súper simple, si encima ya no solo hablamos de un tema, que ya es complicado simplificarlo, nos cogemos y ponemos 2 temas, o sea, ahora va a ser muchísimo más complicado, ¿entiendes? De poder simplificar toda esa información en un único vídeo, y además las personas se van a liar porque realmente tú la introducción la vas a hacer para un tema y luego a medio vídeo le vas a cambiar, le vas a empezar a hablar de otro tema. Por lo tanto es un poco extraño, yo no lo recomendaría. Simplemente céntrate en un único tema, pero resuélvelo muy bien, de una forma que sea muy dinámica, muy simple, y lo lleves desde el punto 0, desde el dolor de la persona hasta el final, hasta resolverlo a medias. Al final luego aquí ya entraríamos en millones de estrategias de marketing, que si lo redirijo a una landing page, que si lo redirijo a una conversación de WhatsApp, pero básicamente la estructura de un vídeo siempre es: el gancho es donde se propone el problema, el contexto sería un poquito más explicar
cuál es ese problema, pero no lo resolvemos. Y aquí vendría la parte de la moraleja, por decirlo de alguna manera, y aquí es donde resolveríamos realmente el problema. ¿Y por qué lo resolvemos en el tercer punto y no en el segundo? Porque si lo resolviéramos en el segundo, las personas primero le encontrarían el problema y directamente se lo resolverías. Y toda esta parte del vídeo no la verían porque les parecería inútil, ya tienen la información que querían, se van a ir. Y eso justamente va a hacer que te baje la retención de audiencia y que el vídeo no se vaya viral. Por lo tanto, es súper importante que hagas el inicio, que pongas el contexto, que pongas la moraleja y por último, el CTA, que después hablaremos de ello también. Punto número 4. No hagas el contenido que a ti te gusta. Tienes que pensar que la persona que va a ver el vídeo no eres tú, va a ser tu cliente ideal o tu espectador ideal. Por lo tanto, no hagas solo lo que a ti te gusta, sino piensa en qué problemas pueden tener las personas e intenta solucionárselos. Piensa en qué problemas pueden tener, en qué dudas pueden tener o incluso directamente si tienes un negocio, qué dudas te preguntan más a menudo. Haz un vídeo específicamente para cada una de ellas y resuélvelo ahí todo. Ahora ya pasamos al punto número 5, ya estamos a la mitad del vídeo y en este punto quiero decirte que intentes ser tú. Obviamente cuando nos ponemos a una cámara delante todo es un poquito más complicado, a todos nos cuesta mostrarnos más como somos y sobre todo si vamos a publicar este vídeo en redes sociales. Pero es muy importante que entiendas que lo único que no te pueden copiar es quién eres. Por lo tanto, si tú tienes una forma de hablar, una forma de expresarte, no te limites porque, hostia, es que esto no queda bien, que tiene que ser más profesional. De hecho, eso en redes sociales es realmente lo que conecta, que las personas se muestren como son, se hablan de una manera o tienen unas frases en común que digan, coño, siempre dice coño, por ejemplo. Podríamos pensar que está mal porque usted es una palabra, quita un poco de seriedad, pero realmente eso luego se va a convertir en la identidad de la marca. Al final siempre está centrado todo en quién eres. Básicamente lo que quiero oír es que no intentes modificar quién eres o cómo hablas o cómo te vistes o cómo, obviamente dentro de unos límites, ¿no? Si eres un abogado, pues no te muestres en chándal por mucho que te guste, porque obviamente no tiene sentido para tu marca. Ni sacas un vídeo en un parque, porque tampoco tiene sentido. Hazlo en un despacho. Pero sí que dentro de las posibilidades que se puedan, sé tú mismo. Porque luego al final, a la larga, te va a ser muchísimo más fácil de poder mantener ese personaje y después vas a poder diferenciarte muchísimo más del resto y poder conectar mucho más con las personas. Ahora pasamos al punto número 6. Realmente este punto, ojalá no tuviera que decirlo, pero siempre pasa pues por X o por Y. Es normal, pues las personas tienen otras prioridades dentro del negocio, pero es súper importante que se mantenga la constancia a la hora de crear contenido. Es decir, no publiques 20 vídeos de golpe y después no vas a publicar nunca más, porque no tiene ningún sentido. Digamos que las redes sociales son un trabajo constante que deben ir mostrando un poco todo el proceso que vas haciendo día a día. Cuanto más publiques, dentro de no pasarte de los límites, yo siempre recomiendo mínimo 2 publicaciones a la semana hasta 4 publicaciones. Depende de qué casos, pues se podrían hacer un vídeo cada día, depende del sector. Pero para los demás sectores, como podría ser pues sector empresa, que no sea una marca personal, yo recomendaría entre 2 y 4. Pero es importante ya no solo para el propio espectador, sino para el propio algoritmo. Al final, publicar en redes sociales es como si estuviéramos moviendo una rueda. Es decir, al principio la rueda es muy pequeña y cuesta mucho de mover, pero cuando empieza a hacerse un poquito más grande, poco a poco las visitas van llegando, las personas van llegando, el algoritmo va entendiendo a qué te dedicas, va viendo que tu contenido también genera impacto en otras personas, y entonces empieza a mostrarlo más, y digamos que esa bola cada vez es más fácil de poder llevarla. Por lo tanto, sobre todo al inicio, hay que ser muy constantes, y aunque no consigamos resultados, hay que seguir, y hay que seguir, y hay que seguir, como siempre, analizando bien cada vídeo, analizando qué funciona, qué no funciona, intentando siempre hacer más aquello que funciona para ir pues poco a poco progresando. Punto número 7. La calidad de tu contenido sí que importa. Hay muchas personas en redes sociales que te dicen que solo con un móvil ya puedes hacer contenido, pero la verdad es que yo no lo veo del todo así. Sí que puedes empezar a hacerlo de esa manera, pero obviamente si quieres generar mucha más autoridad, vas a necesitar o bien de un equipo que se encargue de hacerte toda esa parte, o tú mismo comprarte una cámara, comprarte micrófonos, comprarte iluminación, porque obviamente si yo este vídeo lo estuviera haciendo sin todo lo que te he mencionado, pues se vería de una manera muchísimo peor y obviamente no generaría la autoridad que está generando ahora mismo, aparte de que sería pues mucho más feo visualmente. Pero bueno, más que sea feo, yo lo que considero más importante es la autoridad que vas a generar y un poco la percepción de valor que vas a generar también. Al final, si tú vendes un producto y las personas lo perciben como barato o de baja calidad, después te va a ser mucho más complicado que puedas vender, después te va a ser mucho más complicado que la gente cambie ese chip y pase de verte como una opción de baja calidad
a realmente un producto mucho más bueno. Que no te digo ni que sea ni bueno ni malo, pero la percepción que se va a llevar la persona va a ser mala. Por lo tanto, es muy importante que cuides todos los detalles, sobre todo que se vea bien el vídeo, el tema de iluminación es súper importante y un buen micrófono. Punto número 8. Cuando encuentres un patrón que te funcione, ya sea que el formato es bueno, que la idea del vídeo es buena, o sea, el punto desde que enfocas ese problema es bueno, dónde te has grabado, por ejemplo, también, son datos que si encuentras que te empiezan a funcionar, es muy importante que no tengas miedo a repetirlos. O sea, piensa que al final los Reels están diseñados para captar nueva audiencia. Por lo tanto, si has encontrado un patrón que te genera mucha visibilidad, no tengas miedo a que los seguidores se cansen de ver ese contenido. Simplemente vuelve a hacerlo porque te interesa muchísimo poder traer nueva gente a tu perfil. Luego obviamente podrás hacer otro tipo de contenidos que vayan enfocados a tus seguidores, pero seguramente que si estás viendo este vídeo no tengas muchos seguidores, por lo tanto te interesa muchísimo hacer esto que te digo, coger todo aquello que te funciona y replicarlo sin parar hasta que pues deje de funcionar. Punto número 9, y este es muy importante y lo hemos mencionado antes al inicio del vídeo, tienes que pedirle a las personas que hagan lo que tú quieras con ese vídeo. Al final cada vídeo se hace por una única razón. Habrá vídeos que serán para que te sigan, habrá vídeos que serán para que te compren, pero tienes que decírselo al espectador, porque si no, él no sabe qué es lo que va a hacer, o directamente pues va a seguir scrolleando. Por lo tanto, si quieres que la persona te siga, dile, ahora después de ver este vídeo y sígueme, por ejemplo. O si quieres que vayan, por ejemplo, al link del perfil, porque ahí tienes tu página web, pues se lo tienes que decir. Si quieres saber más, dirígete al link de nuestro perfil, por ejemplo. Y obviamente hazlo lo más sencillo posible para que a la persona le cueste lo más mínimo. Al final eso, entiende que estamos interrumpiendo su momento de dopamina, su momento de scrollear, por lo tanto vamos a hacerle las cosas sencillas y vamos a indicarle lo que tiene que hacer de una manera muy directa. Y hilándolo con este último punto, si realmente has llegado hasta aquí y te ha servido algo de todo lo que te he podido explicar, sígueme. Aquí tienes un ejemplo de CTA. Pero no, realmente te digo que me sigas. Semana a semana voy publicando contenido de valor. Por lo tanto, si este vídeo te ha servido, en mi canal tienes muchísimos más vídeos en lo que te explico, por ejemplo, analizando un caso en concreto en el que conseguimos más de 800.000 visitas y casi 2.000 seguidores con un único vídeo. Tengo vídeos específicos analizando un vídeo en concreto para que luego tú también puedas ver cómo puedes analizar tus vídeos. Realmente de mi contenido gratuito vas a poder encontrar muchísimas más cosas que te van a poder servir. Pero también te digo, si estás cansado de seguir viendo contenido y de seguir aplicándolo tú y quieres que un equipo que ya ha conseguido muchos resultados en más de 10 sectores distintos se encargue de hacer toda esta estrategia y todo este contenido por ti, tienes el link en la descripción. Ahí vas a poder encontrar mucho más en profundidad cómo trabajamos nosotros con nuestros clientes y sobre todo vas a poder encontrar muchos testimonios. Así que dicho esto, espero de corazón que este vídeo te haya servido, espero que hayas tomado apuntes y que vayas a tomar acción, porque si no toda esta información realmente no sirve de nada. Gracias y nos vemos pronto.